Did you notice that you were falling in love with him? Yes. When you noticed that you were falling in love with him, Miss Marin, did you say to your husband, hey, I'm done with this marriage, I'm gonna go with somebody else? No. Why not? Well, I wasn't going to go with Camilo. That we never discussed that. That was never our plan to be together. What was your plan? We didn't have a plan. Acabas de escuchar parte del revelador testimonio de Jenny Marín, una mujer atrapada en un matrimonio infeliz, que buscó consuelo en los brazos de un viejo amigo, sin imaginar que sus acciones desencadenarían una terrible tragedia. Quédate hasta el final de este video, donde te contaremos los detalles de esta historia de pasión, infidelidad, celos y venganza que conmocionó a los estadounidenses. El caso de Camilo Salazar. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Camilo Eduardo Salazar nació en abril de 1968 en Colombia y fue uno de los dos hijos de Eduardo y María Inés Salazar, quienes también tuvieron una niña llamada Carolina. El siguiente detalle que trascendió acerca de los Salazar fue que en una fecha no determinada emigraron a Estados Unidos, con la idea de instalarse desde el inicio en Florida, donde Eduardo inició una exitosa carrera como inversor inmobiliario. Por su parte, Camilo aprovechó todas las oportunidades para estudiar y formarse, hasta culminar una carrera universitaria. Luego fundó una compañía de decoración de interiores y se dedicó a trabajar duro. Los allegados de Camilo lo describieron como un hombre amable y trabajador, que amaba el deporte, las actividades al aire libre y el mar. En su juventud llegó a ser campeón mundial de Ultimate Frisbee, un deporte de equipo que se juega con un disco volador. En esa actividad hizo muchos amigos y disfrutaba pasar tiempo con ellos, e incluso algunos fueron compañeros en sus viajes por diferentes destinos del mundo. Cuando sintió que tenía bases firmes para formar una familia, se casó con una mujer llamada Daisy Louise Holcomb, quien dirigía una empresa de planificación de eventos. La pareja se estableció en un modesto vecindario de Miami, donde poco después le dieron la bienvenida a su primogénita, Ava Camille, y en 2011 recibieron a su segunda hija, a la que llamaron Skyler Jamison. Los Salazar estaban considerados como unos pilares de su comunidad, y también eran unos entusiastas miembros de la Iglesia Episcopal de San Esteban, donde ayudaban a recaudar fondos y colaboraban con la organización de la muestra anual de arte. Camilo siempre fue muy unido a su familia. Sus conocidos lo describieron como un esposo devoto y un padre ejemplar, además de un hijo maravilloso, excelente hermano y buen amigo. Para finales de mayo de 2011, Camilo y Daisy apenas estaban comenzando a retomar sus actividades laborales después de tomarse un descanso por la llegada de Skyler, quien tenía pocas semanas de nacida. Ambos tenían múltiples ocupaciones, pues además de su propio negocio, Camilo dirigía varias empresas comerciales de su padre, mientras que Daisy estaba planificando un evento para un cliente importante.
La pareja se organizó para tomar turnos en el cuidado de la bebé. Así, uno quedaba a cargo de la niña mientras el otro trabajaba, tenía alguna reunión o cumplía algún compromiso fuera de casa. La dinámica en el hogar parecía marchar sobre ruedas, y a los ojos de todos eran una familia feliz, próspera y con un futuro brillante. Entre quienes pensaban eso estaba la propia Daisy, que tenía la familia que soñaba. El miércoles 1 de junio comenzó como cualquier otro día. Daisy salió temprano de casa para ir a la oficina, mientras que Camilo se quedó alistando a Eva para el colegio, atendiendo a la pequeña Skyler y arreglando sus cosas para llevarla luego a la oficina de su esposa, quien se haría cargo de ella a partir de las 10 de la mañana. Camilo llegó en su camioneta a la hora acordada. Bajó a la bebé y se la entregó a Daisy. Le dio un beso rápido y le dijo que se verían pronto, pero el hombre nunca volvió. Daisy intentó en vano comunicarse con su esposo, pero después de varias horas sin noticias, comenzó a preocuparse y llamó a los allegados de ambos para pedir ayuda. Los amigos de Camilo encontraron su camioneta abandonada cerca de su oficina y notaron que la ventanilla del lado del conductor estaba abierta. Angustiada por la inexplicable ausencia, la mujer acudió a la policía de Miami-Dade para denunciar su desaparición. Enseguida se organizó un operativo de búsqueda, que comenzó con la revisión de las cámaras de vigilancia de la zona, pero los videos no arrojaron ninguna pista. Horas después, los bomberos acudieron a un llamado por un incendio cerca de los pantanos de Everglades. Cuando llegaron se encontraron con una terrible escena. Lo que se estaba quemando era el cuerpo de una persona, por lo cual alertaron de inmediato a la policía. Los agentes acordonaron la escena para proteger cualquier evidencia. Lo primero que notaron fue que se trataba de un hombre, que tenía las muñecas atadas con un cinturón y presentaba golpes y una herida cortante en la garganta. Además, le habían rociado combustible y le habían prendido fuego en varias partes del cuerpo, pero las llamas se concentraron en la zona pélvica. Al buscar en los registros recientes de personas desaparecidas, no tardaron mucho en identificar los restos como los de Camilo Eduardo Salazar, de 43 años. La noticia devastó a los seres queridos del hombre, quienes afirmaron que él no tenía enemigos y que no conocían a nadie que quisiera hacerle daño. Pronto la investigación determinó que esto no era del todo cierto, y lo que descubrieron los detectives derrumbó por completo el mundo de Daisy y llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que se tratara de un crimen pasional. No tuvieron que hurgar mucho en la vida privada de Camilo para enterarse de que mantenía una relación extramarital con una mujer llamada Jenny Patricia Marín. Ella también estaba casada, y su esposo era un conocido hombre de negocios de Miami, identificado como Manuel Marín. Enseguida fue citada para que diera su declaración, y a partir de ese momento comenzaron a armar el rompecabezas del caso. Según la declaración jurada de Jenny, ella nació en Nueva Jersey, en el seno de una familia de origen colombiano. A principios de la década de 2000, se mudó a Miami con su novio de ese entonces, pero cuando la relación terminó, ella encontró consuelo en su amigo Camilo, quien se convirtió en su confidente. Poco después, la mujer regresó a su ciudad natal y comenzó a trabajar en el área de marketing. Fue en ese mundo donde se reencontró con Manuel, a quien conocía de antes. Manuel nació en enero de 1954 en Cuba.
emigró a Estados Unidos y se convirtió en un próspero empresario. Algunas fuentes han dicho que en los años 80 se alió con un amigo que también era cubano y entre los dos crearon pequeñas tiendas de víveres en Nueva York. En los 90 inauguraron una cadena de supermercados que creció rápidamente gracias a su política de ofrecer productos a muy buenos precios. En menos de una década contaban con unos 30 establecimientos en 3 condados. El hombre se había casado con una mujer llamada María, con la cual tuvo 2 hijos, pero terminaron separándose por algún motivo que se desconoce. Sus negocios se habían expandido a otros estados, incluido Nueva Jersey. Fue allí donde conoció a Jenny y estuvo saliendo con ella tras el divorcio con María, pero no llegaron a nada serio esa vez. Cuando se reencontraron, tiempo después, pese a la diferencia de 20 años que había entre él y Jenny, Manuel volvió a cortejarla y pronto la sorprendió con un enorme anillo de diamantes para pedirle que lo aceptara como esposo. Luego celebraron una boda digna de celebridades. La pareja se estableció por un tiempo en un ático junto al mar. Poco después se mudaron a una enorme casa con muelle en la ciudad de Lighthouse Point, donde mantuvieron su estilo de vida lujoso con choferes y empleadas domésticas a su servicio. Jenny y Manuel procrearon 2 hijos en común, quienes también disfrutaron de las comodidades que su padre les aportaba. El mayor de los niños estudió en escuelas privadas y cada año viajaba durante las vacaciones. Para sus allegados, Jenny tenía una vida privilegiada que cualquiera envidiaría. Pero según su propio relato, se sentía cada vez más sola y aislada. No trabajaba ni tenía amigos, y pese a que encontraba consuelo en sus hijos, las prolongadas ausencias de su esposo y su frialdad comenzaron a abrir una brecha entre ellos. Para ese entonces, Manuel dirigía junto a su socio la cadena de supermercados y también contaba con Yadiel, uno de los 2 hijos de su primer matrimonio, que lo ayudaba a manejar los negocios y atendía sus propias empresas. Entonces, en 2008, poco después del nacimiento de su hijo menor, ocurrió algo que le dio un giro a su vacía existencia. La mujer recibió un correo de su viejo amigo Camilo, quien la saludó y le preguntó cómo estaba. Esa comunicación fue suficiente para sacar a Jenny del letargo, y se dispuso a retomar su relación con su amigo. Al principio él no le habló de su vida amorosa, aunque algunas fuentes aseguran que le dijo que estaba divorciado. En todo caso, desde ese reencuentro, Camilo se convirtió, una vez más, en su paño de lágrimas. Según Jenny, nunca planearon iniciar un amorío, pues ella no tenía planteado divorciarse de Manuel. Sin embargo, tanta cercanía terminó por llevarlos a un romance que se consolidó aproximadamente en 2010. Decidida a ocultar la relación, Jenny compró un teléfono desechable para comunicarse con su amante. Ella solía esperarlo en un centro comercial, donde él pasaba a recogerla para llevarla a un hotel donde tenían intimidad. Con cada encuentro su vínculo se fortalecía, pero, según dijo, no pensaba separarse de su esposo, porque era un buen padre. Sin embargo, en febrero de 2011 ocurrió lo inevitable. Manuel, de 64 años, descubrió que su esposa mantenía un romance con otro hombre. Al parecer, los enamorados se encontraron en una panadería al sur de Miami-Dade para tomar un café y conversar. Cuando estaban esperando en la fila para ser atendidos, de repente apareció Manuel. El empresario tenía una mirada enloquecida, según el testimonio de Jenny.
caminaba rígido y su cara iba de la seriedad a una sonrisa, que parecía más bien una mueca de burla. Su esposo la tomó del brazo y la llevó afuera del local. La subió a su auto y le quitó las llaves y el teléfono celular. Mientras conducía comenzó a gritarle y le hacía toda clase de preguntas sobre Camilo. Unas cuadras más adelante, ella logró bajarse de la camioneta y abordó un taxi que la llevó a su casa. Apenas se alejó, tomó el teléfono secundario y llamó a Camilo, quien le contó que Manuel lo había confrontado afuera de la panadería, tocando la ventanilla de su vehículo y diciéndole que se bajara para resolver el problema como hombres. Pero él lo ignoró y se fue del lugar. Aunque Manuel se disculpó con Jenny por el incidente, la relación entre ambos se hizo más tensa y fría. El empresario se volvió también receloso y controlador. Cada vez que su esposa hacía o recibía una llamada, revisaba el teléfono para ver con quién había hablado. Para evitar conflictos, Jenny y Camilo dejaron de comunicarse por casi un mes. Pero el mal ya estaba hecho. La semilla de la duda, el rencor y la sed de venganza se habían instalado en Manuel tras descubrir la infidelidad de su esposa. Cuando las cosas aparentemente se calmaron, Camilo volvió a escribirle al teléfono secreto y retomaron la relación. Jenny afirmó que ella no estaba feliz y quería separarse de Manuel, que a su vez estaba haciendo planes a espaldas de su esposa. A finales de mayo, pese a que las tensiones eran enormes, Jenny salió con su esposo y su familia a un viaje en yate a las Islas Bimini, en Bahamas, para unas cortas vacaciones. Su padre, quien estaba con ellos, notó el distanciamiento entre la pareja, pues apenas se hablaban. Según el relato de la mujer, en el trayecto de regreso, su esposo pronunció unas cuantas frases que le causaron temor. Le dijo que la amaba, pero le pidió que dejara de hacer lo que estaba haciendo porque iba a ocasionar una desgracia. Ni ella preguntó a qué se refería, ni él agregó una palabra más. Otro detalle particular de ese viaje fue que, a diferencia de otras ocasiones en las que se relajaba y no prestaba atención al teléfono, esta vez el empresario no abandonaba su celular para nada y se apartaba para hablar a solas. La última parada fue en el muelle de su casa, en Lighthouse Point, el 1 de junio de 2011, el mismo día en que se reportó la desaparición de Camilo y en el que, horas más tarde, se encontró su cuerpo sin vida. Sin tener idea de lo que había sucedido, en los siguientes días, Jenny lo llamó varias veces, pero no pudo comunicarse con él. Extrañamente, después del viaje, Manuel también desapareció sin decirle nada. Cuando revisó sus cosas, se dio cuenta de que faltaba el pasaporte. El lunes siguiente decidió buscar a un abogado y le pidió que la ayudara a encontrar a Camilo. Apenas el letrado introdujo su nombre en el buscador de internet, salió a relucir la terrible verdad. Y esa fue la manera en la cual Jenny se enteró del trágico final de Camilo. Ella, al igual que la policía, estaba convencida de que su esposo estaba involucrado de algún modo en el crimen y que con las improvisadas vacaciones trató de establecer una coartada. Más sospechoso aún resultaba el repentino viaje de Manuel a Europa. Poco tiempo después, Yadiel, quien tenía un poder notariado para ocuparse de los asuntos de su padre, arregló el divorcio con Jenny y aceptó dejarle a ella la lujosa casa que habían compartido, además de pagar $10,000 al mes por manutención infantil por los 2 hijos de la pareja, que eran menores de edad.
Manuel llamó varias veces a su esposa para disculparse por haber abandonado a sus hijos, pero nunca admitió su participación en los hechos. Aunque el tiempo avanzaba veloz y la indagación acerca del crimen de Camilo parecía estar estancada, la policía estaba haciendo su trabajo en silencio. Los detectives consideraban que el magnate de los supermercados era el único interesado en eliminar a su rival, y por eso estuvieron analizando su entorno y sus últimos movimientos. Descubrieron que había ido a España, donde estaba uno de sus hijos, y que viajaba con frecuencia a Cuba. De hecho, en uno de esos viajes, en marzo de 2018, Jenny visitó el país caribeño con sus 2 hijos para que se reunieran con su padre. No obstante, la mujer le dijo a la policía que nunca le preguntó a su exesposo qué había pasado entre él y Camilo. Ese mismo año, Yadiel fue arrestado en Miami-Dade, bajo la acusación de ayudar financieramente a su padre mientras estaba fugitivo de la justicia estadounidense. El joven, que ya había cumplido 32 años, salió en libertad tras pagar una fianza de $200,000. La investigación siguió su curso, y tanto los testimonios como las evidencias digitales le permitieron a las autoridades establecer que Manuel tuvo al menos 3 cómplices para llevar a cabo su macabro plan de venganza. Según los registros, el empresario era aficionado a los deportes de combate, y fue en ese mundo donde conoció a los hombres que reclutó para llevarse a la fuerza a Camilo, agredirlo y poner fin a su existencia. Las autoridades identificaron a los sospechosos como Alexis Vila Perdomo, experto en artes marciales; Ariel Gandulla, un ex luchador de artes marciales mixtas; y Roberto Isaac, un entrenador, promotor de lucha y presunto integrante de una peligrosa pandilla. Sobre Alexis, se supo que en los Juegos Olímpicos de 1996 ganó una medalla de bronce y desertó del equipo de Cuba al año siguiente. Posteriormente se convirtió en entrenador en una universidad en Michigan, pero en 2004 fue a la cárcel por chocar su automóvil en una terminal del Aeropuerto Internacional de Hollywood, Fort Lauderdale, evento que terminó en acusaciones de terrorismo. Pese a que insistió en su inocencia y en que fue un accidente, estuvo tras las rejas durante 3 años. Tras ser excarcelado, comenzó su carrera en las artes marciales mixtas, donde, según sus redes sociales, llegó a tener un historial de 15 peleas ganadas y 7 perdidas. Aunque al momento del ataque contra Camilo, Alexis se encontraba en Las Vegas por un combate, las autoridades confirmaron que hubo numerosas comunicaciones entre él, Manuel, Ariel y Roberto, por lo que presumían que fue él quien se encargó de coordinar la agresión fatal. Alexis y Roberto fueron arrestados, pero Ariel logró escapar y se marchó a Vancouver, Canadá, donde se refugió por más de 5 años. Según su posterior relato, él cooperó cuando Camilo fue sometido y llevado a la fuerza, pero cuando se dio cuenta de lo que iba a suceder, tuvo miedo de verse involucrado y se fue. Esto fue corroborado mediante los registros de la ubicación de su teléfono móvil. Aunque se sabía todo de los presuntos implicados, la fiscalía solo contaba con evidencias circunstanciales, y avanzar hacia un juicio era exponerse a que los declararan no culpables. Pero eso cambió en el mismo año 2018, cuando los fiscales lograron convencer a Ariel de que regresara a Estados Unidos bajo un acuerdo de culpabilidad que le favorecía, a cambio de su testimonio contra el resto de los participantes en los hechos. El 16 de agosto de ese año, hubo otro avance significativo. Luego de permanecer 7 años en fuga, Manuel fue capturado en Madrid.
Al parecer intentaba ingresar a la Embajada de Estados Unidos para un trámite relacionado con su pasaporte. Su evidente nerviosismo levantó sospechas de los agentes de la Unidad de Intervención Policial, quienes le pidieron que se identificara. Al comprobar que su permiso de estancia en España había caducado y que tenía una orden internacional de búsqueda y captura, fue puesto bajo custodia de las autoridades locales. Tras su arresto, la cadena de supermercados emitió un comunicado para desvincularse de él. Señalaron que Yadiel era accionista minoritario en algunos establecimientos de la red, pero aclararon que su padre no estaba vinculado con la empresa desde 2011. Poco después, Manuel fue extraditado a Estados Unidos y enviado a la cárcel, a la espera de ser enjuiciado. Aunque compareció ante el tribunal el 20 de noviembre de 2018, el inicio del juicio se fijó para el 9 de julio de 2019, pero a lo largo de los siguientes años hubo retrasos, algunos relacionados con la emergencia sanitaria mundial a partir de 2020. Entretanto, a finales de 2019, los primeros en enfrentar a la justicia por sus crímenes fueron Alexis, Roberto y Ariel, quienes estaban acusados de asesinato, secuestro y conspiración para cometer secuestro y asesinato. Ariel terminó convertido en el testigo estrella de la acusación, a cambio de una condena reducida. Sin duda, otro de los testimonios más esperados fue el de Jenny, quien, visiblemente afectada, habló de la naturaleza de su relación con Camilo, dando detalles de los encuentros íntimos y de la reacción de su esposo cuando descubrió la infidelidad. Todo esto lo escuchó Daisy, quien estaba entre el público con una actitud serena, y luego fue llamada al estrado. Durante el juicio, salió a relucir que Manuel era patrocinador de Alexis, quien se encargó de reclutar a Roberto y Ariel para cumplir el encargo de llevarse a la fuerza a Camilo, maltratarlo y quitarle la vida. Un momento estelar se produjo cuando testificó un experto en geolocalización de teléfonos celulares. Describió el recorrido de las señales de los dispositivos de Roberto y Manuel el día de los hechos, y ambos coincidieron en un punto muy cerca del lugar donde fue arrojado el cuerpo sin vida de Camilo. Finalmente, en diciembre de 2019, después de 8 días de testimonios y 2 horas de deliberación, el jurado declaró a Roberto Isaac culpable de asesinato en segundo grado y de conspiración para cometer secuestro. Fue sentenciado a cadena perpetua. Mientras que Alexis Vila Perdomo fue hallado culpable de conspiración para cometer secuestro y asesinato, delitos por los que le fue impuesta una pena de 15 años de cárcel. Por otra parte, gracias a su acuerdo de culpabilidad y a su testimonio contra el resto de los acusados, el juez condenó a Ariel Gandulla a 36 meses de prisión. El Departamento Correccional de Florida lo puso en libertad el 11 de abril de 2022. Entretanto, el juicio más esperado, el de Manuel, comenzó en marzo de 2023. El hombre de 69 años fue acusado de planear el horrible crimen contra el amante de quien era su esposa en aquel momento. Aunque el acusado se declaró inocente y se negó a testificar, resultó clave el testimonio de un experto sobre la geolocalización de su teléfono celular, que mostró que Manuel estaba cerca de la escena del crimen, pues el dispositivo emitió una señal en una torre justo al norte de ese lugar. También fue relevante el testimonio de Jenny, quien en su relato de la cadena de hechos que provocaron la ira del empresario, ayudó a comprender el estado mental del hombre a la hora de planear el crimen.
Pero lo que terminó de sellar el destino de Manuel fue la declaración de Ariel, quien le dijo al tribunal que después de llevarse a Camilo, que acababa de salir de la oficina de su esposa, lo trasladaron al lugar donde más tarde fue encontrado su cuerpo. Según su testimonio, antes de irse por no estar de acuerdo con el curso que tomaron los acontecimientos, pudo ver en la escena a Manuel en su vehículo Mercedes-Benz de color azul. El hombre dijo estar arrepentido de no haber hecho nada por salvar a un ser humano en peligro. Su relato de los hechos concordaba con el testimonio de Jenny, quien declaró que cuando desembarcaron la tarde del 1 de junio de 2011, su entonces esposo se marchó enseguida, alegando que tenía asuntos urgentes que atender. Según la fiscalía, para ese momento ya sus cómplices tenían a Camilo en su poder y esperaron a que él llegara antes de ultimarlo. Una médico forense testificó que Camilo fue atado y golpeado con un objeto lo suficientemente fuerte como para fracturarle la mandíbula y el cráneo. También dijo que le hicieron un corte profundo en el cuello y le prendieron fuego mientras aún estaba vivo. Aunque inicialmente la fiscalía acusó a Manuel de asesinato en segundo grado y conspiración para cometer secuestro y asesinato, no se pudo probar su participación directa en el ataque. En mayo de 2023, casi 12 años después del escalofriante crimen de Camilo Salazar, y tras más de 5 horas de deliberación, el jurado declaró a Manuel Marín inocente del cargo de asesinato en segundo grado. Sin embargo, fue hallado culpable de los cargos de homicidio involuntario, conspiración criminal para cometer secuestro y secuestro. Durante la audiencia de sentencia, celebrada el lunes 22 de mayo, la viuda de Camilo, Daisy Louise Holcomb, tuvo la oportunidad de dar su declaración de impacto de la víctima. La mujer no solo narró los últimos momentos que compartió con su esposo antes de que desapareciera, sino que, dirigiéndose a Manuel, lo acusó de quitarle la oportunidad de despedirse y le dijo que era el responsable de haber destruido las vidas de sus hijas, quienes habían tenido que crecer sin su padre. Finalmente, el tribunal lo condenó a cadena perpetua por el cargo de secuestro, además de 30 años por homicidio involuntario y 15 años por conspiración para cometer un secuestro. Tras conocer la sentencia, la familia de Camilo expresó que aunque se había hecho justicia, nada podría reparar la pérdida de su ser querido. Más allá del juicio penal, se supo que Daisy introdujo una demanda civil contra Manuel y su familia por los daños causados por sus actos criminales. Al momento de la publicación de este video, se desconoce la resolución de esa demanda. Tampoco hay registros de los resultados del proceso judicial contra Yadiel por colaborar con la fuga de su padre. Lo último que se supo de Manuel fue que seguía recluido en el centro de detención de Metro West, cumpliendo su condena, mientras que Jenny y sus hijos desaparecieron del ojo público. Aunque tanto ella como Manuel y sus cómplices deberán vivir el resto de sus vidas con las consecuencias de sus acciones, del otro lado hay una mujer engañada y 4 niños inocentes que han tenido que crecer sin el amor, el apoyo y la presencia de sus respectivos padres. Uno porque fue cruelmente ultimado, y otro porque estará el resto de su vida tras las rejas. Ahora que conoces los detalles de esta compleja historia de celos, traición y venganza, ¿qué piensas de la actuación de los involucrados? ¿Crees que en algunos casos la infidelidad justifica la violencia? ¿Crees que la soledad justifica la infidelidad? ¿O piensas que es preferible separarse y marcar distancia para evitar una tragedia?
Te leemos en los comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.